Imagina que todo lo que crees saber sobre las relaciones modernas está incompleto. Que los consejos de sé tú mismo, escucha siempre o trátala como a una princesa son solo piezas de un rompecabezas más grande. Y que las piezas que faltan no están en los libros de autoayuda actuales, ni en los podcasts de psicología positiva, sino en un lugar mucho más antiguo, más crudo y, para muchos, más incómodo. Los escritos de un pensador renacentista cuya obra fue tan admirada como temida. Te hablo de Nicolás Maquiavelo. Un hombre que no se vestía con la suavidad de la corrección política, sino con la armadura de la verdad tal y como él la veía, fría, directa y sin adornos. Sus palabras fueron consideradas peligrosas en su tiempo, al punto de que su libro más famoso, El Príncipe, llegó a ser prohibido y condenado por la Iglesia. Sin embargo, esas mismas palabras fueron estudiadas en secreto por reyes, generales y líderes que buscaban comprender lo más profundo de la naturaleza humana. Y aquí está lo interesante, aunque Maquiavelo escribió sobre política, poder y guerra, sus principios no se limitan a castillos y coronas. Sus observaciones sobre la ambición, el miedo, el deseo y la manipulación de las percepciones son, sorprendentemente, aplicables al mundo íntimo de las relaciones humanas. Ahora, piensa en esto, y si pudieras leer a las personas, especialmente a las mujeres, como si fueran un libro abierto. No con teorías abstractas o frases motivacionales, sino comprendiendo sus motivaciones más instintivas, sus debilidades ocultas y las fuerzas invisibles que guían su comportamiento. No estamos hablando de psicología moderna con sus test y diagnósticos clínicos. Tampoco de un manual para convertirte en el hombre perfecto que promete resultados mágicos. Esto es diferente. Esto es una mirada descarnada a la realidad, una lente que no filtra lo feo, y que por eso mismo puede resultar incómoda. Maquiavelo escribió hace más de 500 años. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es una frase que, si la miras fríamente, es como un golpe en el estómago. Cruel. Directa. Y lo más perturbador, es que sigue siendo cierta. Porque nos recuerda algo que no queremos aceptar: las personas, en su esencia, se mueven más por intereses tangibles que por ideales románticos. Esto no significa que no exista el amor o la bondad genuina. Significa que, en muchas situaciones, debajo de esas capas de afecto y cortesía, hay motores mucho más primitivos: necesidad, ambición, deseo, miedo. Esa naturaleza humana fundamental no ha cambiado desde el siglo XVI. Solo se ha disfrazado con códigos sociales, con la etiqueta de la modernidad y con discursos sobre igualdad y emociones. Pero en lo profundo, seguimos funcionando con las mismas reglas no escritas. La pregunta es: ¿cómo puedes aplicar esa mirada maquiavélica, esa comprensión del poder y del comportamiento humano, al complejo laberinto de las relaciones con las mujeres de hoy? En este video no voy a darte consejitos genéricos. Voy a entregarte un mapa oscuro, un compendio de observaciones que, si decides entender y aplicar con inteligencia, te permitirán reconocer patrones, anticiparte a reacciones y, sobre todo, no perder tu posición en el tablero. Quiero dejar algo claro desde el principio: no se trata de manipular para dañar. No vamos a mentir, engañar o coaccionar. Lo que vamos a hacer es conocer el juego. Porque si no conoces las reglas invisibles que gobiernan las interacciones humanas, inevitablemente acabarás siendo una pieza más movida por alguien que sí las entiende. Y es justo aquí, en este punto, donde Maquiavelo se convierte en un aliado inesperado. Porque él no solo observó el poder, lo diseccionó. Y si estás dispuesto a escuchar, a pensar y a dejar de lado ciertas ideas románticas sobre las relaciones, lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu manera de verlas. Para entender por qué Maquiavelo sigue siendo tan relevante hoy, tenemos que viajar mentalmente al mundo en el que él vivió. Estamos hablando de la Italia del siglo XVI, un territorio dividido en ciudades-estado que vivían en constante guerra, rodeadas de intrigas, alianzas frágiles y traiciones que podían decidirse en una sola noche. La vida política era un tablero de ajedrez donde cada pieza podía convertirse en enemigo o aliado de la noche a la mañana. En aquel tiempo, la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza bruta. Sí, los ejércitos eran importantes, pero la verdadera ventaja la tenía el que sabía leer a las personas, anticipar movimientos y jugar con las percepciones. Maquiavelo lo entendió como pocos: el poder no se sostenía solo con espadas, sino con inteligencia y estrategia. Ahora, aunque ya no vivimos entre castillos ni guerras por territorios, las dinámicas humanas siguen siendo sorprendentemente parecidas. Hoy el campo de batalla no son las murallas de Florencia, sino las redes sociales, los entornos de trabajo, los grupos de amigos y, por supuesto, el terreno íntimo de las relaciones sentimentales. Piensa en algo.
En tiempos de Maquiavelo, un gesto, una palabra o una mirada podían sellar tu destino político. Hoy, un mensaje leído y no contestado, una historia en Instagram o un me gusta a la persona equivocada puede alterar por completo la percepción que alguien tiene de ti. El escenario ha cambiado, pero el juego sigue siendo el mismo: quien influye sobre quién, quien dirige la narrativa, quien tiene la ventaja emocional. El error que comete la mayoría de los hombres en las relaciones es creer que todo se reduce a emociones puras: cariño, atracción, compatibilidad. Eso es solo la superficie. Debajo, se mueve algo mucho más estructurado y predecible: dinámicas de poder. Maquiavelo jamás diría que el amor es falso, pero sí te advertiría que el amor, por sí solo, no es suficiente para mantener una relación estable si no entiendes cómo se distribuye y se ejerce el poder dentro de ella. Él veía las interacciones humanas como un equilibrio inestable entre dos fuerzas: la necesidad de ser querido, la necesidad de mantener control. Y aquí es donde la conexión con las relaciones modernas se vuelve clara. En un mundo donde la independencia personal es un valor sagrado, todavía hay algo que no ha cambiado: la atracción por las personas que parecen tener dirección, que transmiten seguridad, que no se tambalean a la primera dificultad. Maquiavelo afirmaba: el que desea ser obedecido, debe saber mandar. En el contexto actual, no hablamos de obediencia literal, sino de influencia. En una relación, la persona que marca el ritmo, que define los límites y que establece el marco emocional, suele ser la que termina guiando la dinámica. No se trata de control autoritario, sino de liderazgo natural. Y para ejercer ese liderazgo, primero hay que comprender el terreno. Ese terreno está hecho de motivaciones ocultas, miedos no expresados y deseos que rara vez se dicen en voz alta. Y aquí es donde entramos en el corazón de este video: las 9 debilidades femeninas que Maquiavelo habría identificado y utilizado a su favor si hubiera vivido en nuestra época. Pero antes de revelarlas, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Prefieres jugar el juego consciente y con estrategia, o ser una pieza que otro mueve a su conveniencia? Porque lo que vamos a ver en el próximo capítulo no es teoría vacía. Es un mapa detallado, casi quirúrgico, que te mostrará dónde están los puntos de apalancamiento en las interacciones con una mujer, para que puedas reconocerlos y usarlos con inteligencia. 1. La necesidad insaciable de validación. De todas las fuerzas invisibles que mueven la conducta humana, pocas son tan poderosas y universales como la necesidad de ser vistos, apreciados y reconocidos. Y aunque esta necesidad existe tanto en hombres como en mujeres, la historia y la biología han hecho que en ellas este impulso tenga matices muy particulares. En las sociedades antiguas, el valor social de una mujer estaba profundamente ligado a cómo era percibida por los demás. Su atractivo físico, su pureza, su reputación, su papel dentro de la familia y la comunidad, todo eso no solo definía su estatus, sino también sus posibilidades de seguridad y supervivencia. Una mujer que perdía su buena reputación podía perder, con ella, sus alianzas, sus recursos e incluso su protección. Hoy ya no vivimos en aldeas donde la opinión del consejo tribal decide tu destino, pero la validación social no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma. Ahora se mide en likes, comentarios, seguidores, reacciones y atención constante. Una foto en Instagram, una historia en la que aparece radiante, un mensaje privado con cumplidos, son las monedas de validación del siglo XXI. Y para muchas mujeres, esa validación es como un combustible emocional: siempre se gasta, nunca es suficiente, y necesita recargarse una y otra vez. Aquí es donde el hombre moderno suele caer en la trampa. Guiado por la idea de que dar más cariño y más atención lo acercará a la mujer que desea, se convierte rápidamente en su mayor fan. Le envía mensajes buenos días y buenas noches sin falta, reacciona a cada una de sus publicaciones, la llena de halagos antes incluso de conocerla a fondo. En poco tiempo, su atención deja de ser especial, porque es constante, predecible y, sobre todo, gratuita. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos: la generosidad mal administrada lleva al desprecio. Piensa en esto: ¿valoras el agua cuando siempre está disponible? ¿Aprecias el aire mientras lo respiras sin esfuerzo? Solo cuando falta, cuando es escaso, te das cuenta de su valor. La atención funciona exactamente igual. Cuando es abundante y no se ha ganado, pierde su poder. Esto no significa que debas ser frío o cruel. Significa que debes administrar tu validación como un recurso estratégico, no como un chorro abierto que cualquiera puede disfrutar. Que tu atención sea un premio, no un derecho adquirido. Ejemplo moderno. Imagina a un hombre que conoce a una mujer en redes. En lugar de reaccionar a cada foto que sube, él selecciona cuidadosamente cuándo interactuar.
No le envía cumplidos vacíos, cuando lo hace, son específicos y sinceros, relacionados con algo que ella ha dicho o hecho, no solo con su apariencia. Con el tiempo, ella empieza a notar que esa atención no es automática, y por eso, es más valiosa. Ejemplo histórico. En la corte renacentista, los favores y reconocimientos de un príncipe no se concedían a todos los súbditos por igual. Eran un privilegio reservado para quienes demostraban lealtad o mérito. Esto creaba un aura de exclusividad que hacía que la gente compitiera por ganarse su aprobación. Aplicación práctica para ti. No respondas inmediatamente a todos sus mensajes, aprende a espaciar las interacciones. Sé selectivo con los cumplidos, que sean escasos, pero genuinos. Observa si ella invierte en ti, si te busca, si inicia conversaciones, si propone planes. Haz que tu atención dependa de su actitud, no de tu deseo constante de agradar. Advertencia ética. No confundas administrar tu validación con manipular a través del silencio o la frialdad excesiva. El objetivo no es castigarla, sino enseñarle, de forma natural, que tu atención es valiosa porque no se entrega a cualquiera. Cuando entiendes esta primera debilidad y la gestionas con inteligencia, algo curioso ocurre, la mujer empieza a trabajar por tu atención. Y en ese momento, la dinámica cambia por completo. 2. El relato emocional. Si la primera debilidad gira en torno a la validación, la segunda está profundamente anclada en la forma en que muchas mujeres procesan el mundo, a través de historias y emociones. Más que por datos fríos o razonamientos lógicos. Esto no significa que las mujeres no puedan pensar de forma lógica, sino que, en promedio, tienden a priorizar cómo se sienten con respecto a algo por encima de los hechos objetivos. Maquiavelo lo intuía siglos antes de que la psicología moderna lo confirmara. Decía: los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque el ver está al alcance de todos y el tocar a pocos. Traducción al mundo actual: la percepción importa más que la realidad tangible. La gente, y en este caso muchas mujeres, reaccionan a la historia que les cuentas y a cómo esa historia las hace sentir, no necesariamente a los hechos concretos que hay detrás. Ejemplo moderno. Piensa en un hombre que en una cita dice: trabajo en marketing. Es un dato correcto, pero no despierta ninguna emoción. Ahora imagina que el mismo hombre dice: ayudo a marcas a conectar con las emociones de las personas. Es como jugar al ajedrez, pero con las mentes y corazones de millones de personas al mismo tiempo. El primer enunciado informa. El segundo, emociona. ¿Por qué es importante para ti? Cuando hablas solo de datos, cifras y logros, te conviertes en una lista de características. Cuando hablas en historias, despiertas curiosidad y creas imágenes mentales que dejan huella. Una mujer puede olvidar lo que dijiste literalmente, pero recordará perfectamente cómo la hiciste sentir mientras lo contabas. Ejemplo histórico. En las cortes renacentistas, un embajador no conseguía alianzas simplemente recitando la situación política de su país. Pintaba un cuadro emocional de lo que significaba la alianza: prosperidad, victoria, gloria. Incluso cuando la realidad era más modesta, la narrativa bien construida era capaz de convencer a príncipes y reyes. Cómo usar el relato emocional sin manipular. Habla de tus experiencias como si fueran pequeñas historias, no como datos sueltos. Incluye sensaciones, dificultades y aprendizajes en lo que cuentas. Haz que ella se vea reflejada o involucrada emocionalmente en lo que dices. Crea una atmósfera, donde estabas, que sentías, que viste, que cambió después. Ejemplo aplicado. En lugar de decir: fui a escalar, podrías decir: estaba a mitad de una montaña, con las manos entumecidas por el frío y el corazón latiendo como un tambor. Y en ese momento, mirando el horizonte, me di cuenta de que muchas de las cosas que me preocupaban, en realidad no importaban. Esto genera imágenes, sensaciones y una pequeña conexión emocional. Advertencia ética. El relato emocional no debe usarse para inventar historias falsas con el fin de impresionar. Eso es manipulación y se derrumba en cuanto la mentira sale a la luz. La clave está en dar forma emocional a la verdad, resaltando los elementos que invitan a sentir, no solo a entender. Cuando dominas esta debilidad, ocurre algo poderoso. Ella empezará a verte como alguien distinto, que no solo existe en la superficie de los hechos, sino que tiene una vida interior rica, con matices y experiencias que despiertan su curiosidad. Y la curiosidad es el combustible perfecto para mantener su interés. 3. El miedo inconsciente a la exclusión. Si la validación es un motor que empuja hacia adelante y el relato emocional es el puente que conecta, esta tercera debilidad es un fantasma silencioso que vive en el inconsciente colectivo femenino: el miedo a quedar fuera.
En tiempos prehistóricos y en las sociedades tribales, la pertenencia al grupo era literalmente una cuestión de vida o muerte. Una mujer que quedaba fuera de la tribu, sin protección, sin acceso a recursos y sin una red social que la respaldara, se encontraba en un peligro real. Las amenazas eran muchas: depredadores, hostilidad de otros grupos, falta de alimento y ausencia de cuidado durante la crianza. Ese miedo ancestral, aunque hoy en día ya no responda a las mismas amenazas físicas, sigue existiendo en el subconsciente. Ahora se manifiesta de formas distintas. El temor a ser reemplazada por otra. El miedo a perder relevancia en la vida de alguien importante para ella. La ansiedad que genera no estar incluida en momentos clave o círculos sociales relevantes. Ejemplo moderno. En redes sociales, una mujer puede sentir más inquietud por no ser etiquetada en una foto de grupo que por una crítica directa. No se trata de la foto en sí, sino de lo que simboliza: no estar ahí, no ser parte. Ejemplo histórico. En las cortes europeas, no recibir una invitación a un baile o un evento privado era visto como una señal de que tu posición estaba debilitándose. No era solo una cuestión social, podía significar que estabas perdiendo influencia política. Maquiavelo entendía a la perfección el poder de esta sensación. En política, solía recomendar crear un entorno en el que otros dependieran de ti, incluso sin darse cuenta. En relaciones, esa dependencia no tiene por qué ser material, puede ser emocional. ¿Cómo se aplica a ti? Para que este principio funcione, no se trata de aislarla o de manipularla de forma dañina. Se trata de ser un centro de gravedad emocional en su vida. No estés siempre disponible. No respondas de inmediato a cada mensaje. Haz que tu tiempo y tu atención sean valiosos y limitados. Que tu ausencia, de vez en cuando, se sienta. Cuando tu presencia no es garantizada, ella presta más atención a mantener ese vínculo. Esto no es castigo, es dinámica natural: lo escaso se cuida, lo abundante se da por hecho. Ejemplo aplicado. Supongamos que siempre contestas sus mensajes al instante y estás disponible cada vez que te lo pide. En ese caso, tu presencia se vuelve parte del paisaje, predecible. Pero si de vez en cuando te tomas tu tiempo para responder, si tienes tu propia agenda y tus propios compromisos, ella sentirá la necesidad de asegurar tu atención. Y esto, sin que lo digas en voz alta, la impulsa a invertir más en la relación. Advertencia ética. No confundas este principio con ignorar deliberadamente o jugar con los sentimientos. El objetivo no es generar inseguridad tóxica, sino mantener un equilibrio donde ambos valoren la presencia del otro. Cuando entiendes el miedo inconsciente a la exclusión y lo gestionas con inteligencia, logras que la otra persona valore más lo que aportas y, sobre todo, que no dé por sentado tu presencia. 4. La búsqueda de seguridad y la trampa de la estabilidad. Entre todas las motivaciones humanas, pocas son tan profundas y persistentes como la búsqueda de seguridad. Y en el caso de muchas mujeres, esta necesidad tiene raíces biológicas, históricas y culturales que se han reforzado durante miles de años. En las sociedades antiguas, una mujer no solo buscaba pareja por amor o afinidad. Buscaba, de forma consciente o inconsciente, un compañero que pudiera ofrecerle protección física, recursos y estabilidad para ella y para su descendencia. No se trataba de un cálculo frío, sino de supervivencia pura. Un hombre que no pudiera garantizar alimento, refugio o defensa frente a amenazas era, en aquel contexto, una elección de alto riesgo. Hoy, las condiciones han cambiado, vivimos en ciudades, con leyes, tecnología y redes de apoyo. Pero esa programación interna no ha desaparecido. En la práctica, muchas mujeres siguen sintiéndose más atraídas hacia hombres que proyectan capacidad de proveer seguridad, ya sea emocional, económica o social. El problema. El hombre moderno, con buena intención, suele creer que la mejor manera de conquistar y mantener a una mujer es ofrecerle estabilidad total, sin matices, disponibilidad constante, rutina predecible. Entrega incondicional desde el principio. Esto puede funcionar a corto plazo, pero con el tiempo, demasiada previsibilidad mata la atracción. Maquiavelo lo habría expresado así: no hay mayor error que ofrecer paz cuando el otro desea guerra. Esa guerra no es violencia, sino emoción, desafío, la chispa de lo inesperado. Si ofreces solo seguridad y nada de estímulo, te conviertes en un puerto seguro, pero también en un paisaje aburrido. Ejemplo moderno. Un hombre que al inicio de la relación es divertido, espontáneo, con proyectos y metas, empieza a dejar todo eso de lado para dedicarle más tiempo a su pareja. Poco a poco, la relación se vuelve monótona. Ella sabe exactamente qué esperar, y aunque la seguridad está ahí, la emoción ha desaparecido. Ejemplo histórico.
En las alianzas políticas del Renacimiento, los príncipes que mantenían siempre la misma estrategia, sin cambios ni sorpresas, eran más fáciles de derrocar. La estabilidad absoluta, sin el equilibrio de un toque de imprevisibilidad, invitaba a que otros buscaran nuevas opciones. ¿Cómo aplicar este principio sin manipular? Mantén una base estable, que sepa que eres confiable, que cumples tu palabra y que tienes control de tu vida. Introduce momentos inesperados, planes sorpresa, cambios de rutina, retos nuevos que puedan vivir juntos. Sigue teniendo tu mundo propio, amistades, hobbies, metas que no dependan de ella. Evita convertirte en su única fuente de estímulo, deja que haya un toque de misterio en tu agenda y en tus decisiones. Ejemplo aplicado. Puedes ser el hombre que la protege y le da estabilidad emocional, pero al mismo tiempo, sorprenderla con una experiencia fuera de lo común, desde una cita en un lugar inesperado, hasta invitarla a acompañarte a una actividad nueva que te apasione. Advertencia ética. No uses la imprevisibilidad como excusa para la irresponsabilidad. La estabilidad es un pilar necesario, la clave está en equilibrarla con un toque de caos controlado para mantener viva la atracción y el interés mutuo. Cuando logras esta mezcla, algo curioso sucede, ella siente que contigo tiene un lugar seguro al que volver, pero también un hombre que puede llevarla a territorios nuevos y emocionantes. Y esa combinación es adictiva. 5. El ego del atractivo en la era digital. En toda la historia humana, ninguna generación había vivido lo que vivimos hoy, la capacidad de recibir atención, aprobación y admiración de cientos o incluso miles de personas en cuestión de segundos, sin moverte de tu habitación. Para muchas mujeres, especialmente las que cumplen con los estándares actuales de belleza, esto ha creado una dinámica completamente nueva, la hipervalidación constante. Un solo post en Instagram, una historia, o incluso una foto casual, puede generar decenas o cientos de me gusta y comentarios halagadores en minutos. En aplicaciones de citas, pueden recibir docenas de mensajes en un solo día. Y todo esto ocurre sin que tengan que dar un paso fuera de su casa. Consecuencia directa, el ego del atractivo se infla. Cuando alguien recibe validación de forma masiva y frecuente, su percepción de valor en el mercado de las relaciones cambia. No es que se vuelvan malas personas por ello, sino que su referencia de lo que es normal se eleva a niveles que para un hombre promedio serían imposibles de alcanzar. Para entenderlo mejor, imagina que un hombre recibe un cumplido sincero sobre su físico una vez cada 2 meses. Ese momento le parece especial. Ahora compáralo con una mujer que recibe cumplidos diarios, a veces de desconocidos, otras veces de amigos, y otras de pretendientes que la quieren impresionar. El impacto psicológico es muy distinto. Maquiavelo habría entendido esto perfectamente y te daría un consejo simple pero brutal. No hay mayor desprecio que la indiferencia calculada. ¿Qué significa esto? Cuando el ego está acostumbrado a recibir atención constante, la única manera de destacar es no entrar al juego de la validación excesiva. Si te comportas como todos los demás, reaccionando a cada foto, comentando cada publicación, enviando cumplidos sin parar, te conviertes en uno más de su legión de admiradores invisibles. Ejemplo moderno. Ella sube una foto donde se ve espectacular. Cientos de hombres comentan, hermosa, preciosa, eres un ángel. Tú, en cambio, no dices nada, o haces un comentario que no va por su apariencia, sino por algo que realmente la define o algo curioso que hayas notado. Esa diferencia llama más la atención que todos los cumplidos acumulados. Ejemplo histórico. En la política renacentista, el príncipe que se arrodillaba ante otro para buscar su favor mostraba debilidad. En cambio, el que mantenía su posición y mostraba que no estaba desesperado por esa alianza, generaba respeto e incluso curiosidad. ¿Cómo aplicar este principio? No reacciones a todo lo que suba, elige momentos clave para interactuar. Cuando des un cumplido, que sea específico y diferente a los que recibe normalmente. Mantén tu propio estándar, tu atención es para quienes realmente te interesan, no para cualquiera que la pida. En persona, evita mostrar nerviosismo o sobreesfuerzo por impresionarla. Advertencia ética. La indiferencia calculada no es lo mismo que despreciar o humillar. No se trata de ser grosero o de hacer sentir mal a la otra persona, sino de transmitir que tu aprobación tiene valor y no se entrega de manera automática. Cuando aplicas este principio, ocurre algo muy interesante. Ella, acostumbrada a recibir la atención sin pedirla, empieza a preguntarse por qué contigo no ocurre lo mismo. Y esa pregunta, por sí sola, es suficiente para que su interés se despierte y comience a invertir energía en ti. 6. La curiosidad incontrolable y el poder del misterio.
El ser humano tiene un mecanismo psicológico muy particular, odiamos los espacios en blanco. Cuando algo no encaja o queda sin explicación, nuestra mente se queda enganchada intentando completarlo. Es un instinto tan fuerte que incluso puede llegar a obsesionarnos. Para muchas mujeres, la curiosidad es una fuerza que las impulsa a querer descubrir más sobre alguien que parece tener capas, secretos o un mundo interior que no muestra del todo. Cuando sienten que no han descifrado todo sobre ti, su atención se mantiene viva, porque su cerebro sigue intentando llenar esas piezas faltantes del rompecabezas. El error que comete la mayoría de los hombres. En el afán de ser transparentes o generar confianza, ponen toda su vida sobre la mesa desde el primer momento, sus problemas, sus logros, sus inseguridades, su rutina, todo contado en las primeras conversaciones. Y aunque esto puede parecer sincero, lo que realmente hace es matar el misterio antes de que la conexión se haya consolidado. Maquiavelo, maestro de la disimulación y el cálculo, lo habría resumido así. Nunca muestres todas tus cartas antes de tiempo. Ejemplo moderno. Un hombre conoce a una mujer en una fiesta. En lugar de contarle toda su biografía, deja pequeñas pistas sobre su vida, pero sin dar toda la historia. Menciona que practica un deporte poco común, pero no dice cuál. O comenta que hace un tiempo vivió una experiencia que cambió su manera de pensar, pero no entra en detalles, todavía. Esto no es manipular, es administrar la información para mantener la intriga. Ejemplo histórico. En la diplomacia del Renacimiento, los embajadores nunca revelaban toda su posición ni todos sus recursos en la primera reunión. Mostraban lo suficiente para ser tomados en serio, pero siempre dejaban una parte sin explicar, forzando a la otra parte a especular y a mantener el interés en las conversaciones. ¿Cómo aplicar este principio? Comparte tu vida como si fuera una novela por capítulos, no como un manual técnico. Muestra facetas nuevas con el tiempo, una habilidad, un interés, una historia que no habías contado. No publiques absolutamente todo en redes sociales, deja que parte de tu vida exista fuera del ojo público. Si te preguntan algo, responde de forma sincera pero breve, y permite que surjan más preguntas. Ejemplo aplicado. Si ella te pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana?, en lugar de decir, fui al gimnasio y luego vi una serie en casa, puedes decir, digamos que probé algo nuevo, y no sé si lo volvería a hacer. Esto despierta curiosidad, genera conversación y mantiene la atención. Advertencia ética. El misterio debe ser auténtico, no una fachada falsa. No inventes para parecer interesante, en lugar de eso, gestiona el ritmo con el que revelas quién eres. El objetivo no es esconderte, sino permitir que el interés crezca con el tiempo. Cuando usas bien el poder del misterio, sucede algo fascinante, ella comienza a pensar en ti incluso cuando no estás presente. Su mente, en un intento de llenar los espacios en blanco, te trae de vuelta a su atención una y otra vez. Y eso, en términos de atracción, es oro puro. 7. La competencia silenciosa entre mujeres. Aunque pocas lo admitan abiertamente, la competencia femenina por la atención de un hombre que consideran valioso es real, intensa y muchas veces sutil. No se trata de una enemistad declarada, ni siempre de algo consciente. Es un instinto que surge de forma natural y que en parte tiene raíces biológicas. En entornos antiguos, el acceso a un hombre con recursos, habilidades y estatus era limitado. Competir por él podía significar acceso a seguridad, protección y una mejor posición social. Y aunque hoy las mujeres tienen independencia económica y social, ese instinto de asegurar al hombre valioso antes que otra lo haga no ha desaparecido. ¿Cómo se manifiesta hoy? Sutil incomodidad cuando mencionas a otra mujer. Mayor atención y esfuerzo en su apariencia cuando sabe que hay otras interesadas. Cambio de tono o comportamiento cuando aparece una posible competencia en el entorno. Maquiavelo, que entendía el valor de las tensiones controladas, decía: divide para reinar. En política, esto significaba que cuando tus oponentes estaban divididos, tú ganabas fuerza. En relaciones, no hablamos de dividir personas, sino de activar el instinto de competencia de forma ligera y sin crueldad. Ejemplo moderno. Estás en una conversación con tu pareja o con una mujer que te interesa, y mencionas, sin coquetear ni exagerar, que una amiga tuya te recomendó un libro o te enseñó algo nuevo. No es un ataque ni un comentario provocador, es simplemente una información que deja claro que otras mujeres valoran tu compañía o tus habilidades. Esto, de forma natural, puede despertar en ella el deseo de asegurar su lugar en tu vida. Ejemplo histórico. En las cortes renacentistas, era común que los príncipes mostraran interés diplomático por varios aliados potenciales a la vez.
Esto mantenía a cada aliado más atento y comprometido, por miedo a que su lugar fuera ocupado por otro. ¿Cómo aplicar este principio con ética? Nunca uses la competencia para humillar o degradar. La idea no es provocar celos tóxicos, sino mostrar que eres una persona valorada y deseada socialmente. La mención de otras mujeres debe ser casual, no constante. Hazlo en un contexto positivo, no en medio de una discusión o tensión real. Ejemplo aplicado. Si estás contando que fuiste a un evento, podrías decir, estaba hablando con Laura, que es una amiga de hace años, y me contó una historia buenísima. El objetivo no es hablar de Laura para incomodarla, sino para que perciba, de manera natural, que eres alguien que otras personas, incluidas mujeres, valoran. Advertencia ética. Si abusas de esta técnica o la llevas al extremo, lo que obtendrás no será interés, sino inseguridad y resentimiento. La competencia silenciosa funciona solo cuando la relación ya tiene una base positiva y cuando la otra persona se siente apreciada, no amenazada constantemente. Cuando se maneja bien, la competencia silenciosa hace que ella invierta más en ti sin que tengas que pedirlo, simplemente porque su instinto le dice que, si no lo hace, alguien más podría ocupar ese lugar. 8. El deseo de transformar el proyecto hombre. Existe una tendencia muy curiosa en muchas mujeres, sentirse atraídas no por el hombre perfecto o terminado, sino por aquel que tiene potencial. Un hombre que todavía está en proceso, que tiene áreas por mejorar, que no es perfecto, pero que podría serlo con el tiempo. Esto activa lo que podríamos llamar el instinto de transformación, una combinación de cuidado, reto y satisfacción personal. En otras palabras, algunas mujeres quieren ser la persona que descubra al diamante en bruto y lo pula hasta que brille. Quieren sentir que, gracias a ellas, ese hombre alcanzó su mejor versión. ¿Por qué sucede? En épocas antiguas, encontrar un hombre con potencial para liderar, proveer o proteger, pero que aún no estuviera tomado por otra mujer, era una ventaja estratégica. Invertir en ese hombre, ayudarle a crecer y moldearlo podía significar asegurar un futuro mejor. Ese instinto, aunque hoy ya no tenga la misma función de supervivencia, sigue presente como una motivación emocional y psicológica. Maquiavelo entendía el valor de mostrarse vulnerable en ciertos aspectos para ganar apoyo. Habría dicho algo así. A veces, dejar ver una debilidad calculada atrae más aliados que mostrar fortaleza absoluta. Ejemplo moderno. Un hombre que está en forma, seguro de sí mismo y con proyectos claros, puede compartir con una mujer que está aprendiendo un idioma y que le cuesta memorizar vocabulario. O que le gustaría mejorar sus habilidades para hablar en público porque le genera nervios. Esto no lo hace débil, sino humano, y le da a ella un pequeño espacio para aportar o involucrarse. Ejemplo histórico. En el Renacimiento, algunos líderes compartían selectivamente sus problemas con personas de confianza, no porque no pudieran resolverlos solos, sino porque sabían que al hacerlo creaban un vínculo más fuerte. Al darles un papel en la solución, esas personas se volvían más leales. ¿Cómo aplicar este principio? Muestra una o dos áreas en las que estás trabajando, pero que no comprometen tu valor como hombre. Permítele participar o aportar ideas en esas áreas. Reconoce su ayuda cuando sea genuina, pero deja claro que tu crecimiento es tu responsabilidad. Evita caer en la dependencia, el objetivo es que ella se sienta parte de tu proceso, no que te rescate. Ejemplo aplicado. Si estás empezando un nuevo proyecto, podrías decir, estoy intentando organizar mejor mi tiempo para poder entrenar y trabajar en este proyecto, pero todavía me cuesta encontrar el equilibrio, ¿tú cómo lo haces? Esto le abre la puerta para involucrarse, pero manteniendo tu posición como líder de tu vida. Advertencia ética. No inventes problemas para parecer mejorable ni uses tus dificultades reales como manipulación emocional. El deseo de transformar debe alimentarse con retos genuinos, no con dramas fabricados. Cuando manejas bien este principio, logras que ella sienta que es parte de tu crecimiento. Y eso genera un vínculo emocional muy fuerte, siempre y cuando recuerdes algo fundamental, el diamante eres tú, y tu evolución es tuya. Ella puede ser una catalizadora, pero nunca el dueño de tu proceso. 9. La dualidad de liderazgo, libertad y dirección. Vivimos en una época en la que muchas mujeres valoran, y con razón, su independencia, su capacidad de tomar decisiones y su autonomía personal. Quieren tener voz, opinar, elegir, y eso es totalmente legítimo. Pero, en un plano más profundo e instintivo, también existe un deseo complementario, estar con un hombre que sepa liderar sin imponerse, que marque dirección, que tenga visión y que transmita la seguridad de saber a dónde va. Es una paradoja, quieren libertad, pero también quieren dirección.
Y esta dualidad puede confundir a muchos hombres que terminan yendo a un extremo. O se vuelven excesivamente complacientes, dejando que ella tome todas las decisiones. O se vuelven autoritarios, creyendo que mandar es lo mismo que liderar. Ambos extremos matan la atracción. El primero porque transmite falta de iniciativa. El segundo porque genera resistencia y rechazo. Maquiavelo habría visto la solución en el equilibrio. No hay amor sin temor, ni temor sin respeto. Aquí, temor no significa miedo literal, sino respeto hacia tu autoridad natural. Esa autoridad se gana con acciones, con claridad de objetivos y con la confianza que proyectas. Ejemplo moderno. Un hombre que, cuando sale con su pareja, no dice lo que tú quieras cada vez que se plantea un plan. En lugar de eso, propone, he pensado que hoy podríamos ir a ese restaurante nuevo y luego ver una película que acaban de estrenar, ¿te apetece? Está liderando la propuesta, pero deja espacio para su opinión. Ejemplo histórico. En el Renacimiento, un buen líder escuchaba a sus consejeros, pero al final tomaba las decisiones que marcaban el rumbo. Eso inspiraba confianza, porque las personas sentían que había alguien al mando, pero también sabían que su voz era escuchada. ¿Cómo aplicar este principio? Mantén una visión clara para tu vida y tus metas, no esperes a que alguien más las defina por ti. En las decisiones de pareja, toma la iniciativa proponiendo opciones, pero siempre dejando espacio para que ella aporte. Sé coherente, no puedes liderar si no cumples lo que dices. Transmite calma y seguridad en situaciones difíciles, eso refuerza tu posición como referente. Ejemplo aplicado. Si están organizando un viaje, no digas, no sé, elige tú. En su lugar, he visto 3 destinos que podrían gustarnos, X, Y y Z. Mi favorito es X porque tiene más actividades al aire libre, pero quiero saber qué opinas. Esto mezcla liderazgo con inclusión. Advertencia ética. Liderar no es controlar. No es imponer tu voluntad por encima de la otra persona, sino guiar el rumbo de la relación de forma que ambos se beneficien. El liderazgo equilibrado inspira respeto y confianza, mientras que el control rígido destruye ambas cosas. Cuando dominas esta dualidad, algo muy poderoso ocurre, ella puede relajarse en tu presencia, sabiendo que tiene libertad para ser quien es. Pero también la seguridad de que tú tienes la fuerza y la visión para guiar en los momentos clave. Y eso, a nivel emocional, crea un vínculo difícil de romper. En este punto, puede que más de uno esté pensando. Todo esto suena a manipulación. Es una reacción natural, porque estamos hablando de dinámicas de poder, de entender debilidades y de usarlas de forma estratégica. Pero hay una diferencia crucial entre manipular y ser estratégico, y esa diferencia es lo que separa el respeto del abuso. Manipulación es mentir, engañar o coaccionar para que la otra persona haga lo que tú quieres, privándola de su capacidad de decidir libremente. Es usar la información o las emociones de alguien en su contra, para obtener un beneficio propio a costa de su bienestar. Es el equivalente emocional de robar, te llevas algo que no te pertenece, dañando en el proceso. Estrategia, en cambio, es leer el terreno. Es comprender las reglas invisibles que ya están en juego y moverte dentro de ellas para posicionarte mejor. Es jugar al ajedrez con las piezas que hay sobre el tablero, sin romper las reglas, pero sin dejar que otro las use en tu contra. Maquiavelo no decía destruye a todos para ganar. Decía, en esencia, entiende cómo funciona la naturaleza humana y decide si quieres ser un jugador o una pieza. Y en las relaciones, ser un jugador consciente no significa ser frío o calculador todo el tiempo, significa no ser ingenuo. Significa saber cuándo ceder, cuándo mantenerte firme y cuándo retirarte, no por miedo, sino porque entiendes que la posición no te conviene. Ejemplo práctico de la diferencia. Manipulación, fingir desinterés para que la otra persona se desespere y haga todo por conquistarte. Estrategia, tener una vida ocupada y valiosa por ti mismo, lo que naturalmente limita tu disponibilidad y aumenta tu valor percibido. Uno es falso y egoísta, el otro es auténtico y coherente con tu realidad. ¿Por qué este límite es tan importante? Porque jugar con las debilidades humanas sin ética destruye relaciones y reputaciones. Puedes ganar batallas a corto plazo, pero perderás la guerra a largo plazo. En cambio, usar la estrategia con respeto te permite construir vínculos más sólidos, porque no dependes de la mentira, sino de la comprensión y el autocontrol. En última instancia, la ética de la estrategia se resume en una pregunta sencilla. ¿Esta acción fortalece la relación y a la otra persona, o solo me beneficia a mí a costa de ella? Si la respuesta es lo segundo, ya no es estrategia, es manipulación. Y tarde o temprano, eso cobra factura.
Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que las relaciones, como cualquier interacción humana, no se sostienen únicamente con buenas intenciones, química o atracción inicial. Se sostienen con comprensión, estrategia y la capacidad de leer el terreno antes de dar el siguiente paso. Las 9 debilidades que hemos explorado no son trucos mágicos ni fórmulas infalibles. Son patrones universales que han estado presentes durante siglos, aunque las formas hayan cambiado. Hoy se manifiestan en redes sociales, en aplicaciones de citas y en conversaciones de WhatsApp, pero sus raíces son tan antiguas como la naturaleza humana misma. Lo más importante que debes llevarte de este video es que no puedes permitirte ser ingenuo en un juego en el que la otra parte, consciente o no, también está jugando. No se trata de desconfiar de todo el mundo ni de vivir a la defensiva, sino de no entregar tu poder por ignorancia. Recuerda esto. Si no entiendes las reglas invisibles, serás movido como una pieza más en el tablero de alguien que sí las entiende. Y eso, tarde o temprano, te costará tu tiempo, tu energía y, en muchos casos, tu autoestima. Pero si aprendes a pensar como un estratega, y no solo a sentir como un romántico, tendrás una ventaja que muy pocos hombres poseen hoy. Serás capaz de mantener tu valor, de inspirar respeto y de construir relaciones en las que ambos ganen, sin perderte a ti mismo en el proceso. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas debilidades has visto con más claridad en tus propias experiencias? ¿Hubo alguna que te incomodó porque te hizo recordar algo que viviste? Déjamelo en los comentarios. Tu perspectiva enriquece esta conversación y aquí no estamos para edulcorar la realidad, sino para verla como es y usarla a nuestro favor. Si este contenido te hizo pensar diferente, te incomodó un poco o te dio herramientas que antes no tenías, suscríbete a Conquista Mental. Aquí hablamos sin filtro sobre poder personal, relaciones, psicología real y estrategia de vida. Y si crees que alguien de tu círculo necesita escuchar esto, compártele este video. Porque recuerda, en este juego de la vida y, sobre todo, en el de las relaciones, gana el que piensa, no el que siente.